con esta oración, buenas tardes, Augusto, ¿qué tal, compañeros? Te comentamos, Augusto, somos alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Lima, Perú, y estamos pues en un trabajo que hemos tenido del curso de Filosofía Oriental de la India y China, donde pues parte del trabajo es nosotros poder entrevistar a una persona que esté íntimamente relacionado con esta cultura, ¿no? En este caso, bueno, estamos contigo, estamos en este tema, el Augusto Alcalde Rochi, gracias por estar acá. Entonces vamos a proceder con la entrevista. Quisiéramos que nos comentes primeramente, Augusto, si fueras tan amable, un poquito de ti y el tema en el que tú te estás dedicando, que eres director, me parece, ¿no? De un centro de budismo zen, ¿verdad? En Argentina. Por favor, si nos comentas un poquito más. Sí, en realidad cuando uno habla de la práctica del Zen o del budismo Zen, estamos hablando siempre de linajes. Yo creo que el Zen se diferencia de otras escuelas de búsqueda en el sentido en el que sostiene un linaje, que es una línea, como le llamamos línea de sangre, en realidad, que se remonta hasta el mismo Shakyamuni, de maestro a discípulo o discípula. En este sentido, mi linaje se remite a el que fue mi maestro, que ya falleció en el 2010, Robert Gyogun Aiken Roshi, quien vivió y murió en Hawái. Él, a su vez, era heredero Dharma de una línea de Zen, que creo que es la primera vez que se hace un intento desde Japón de unir las dos corrientes principales del Soto y Rinzai, y a su vez da un salto hacia el laicismo. O sea, es una línea en la que no hay monjes ni monjas, es una línea laica. Yo, como heredero Dharma o sucesor Dharma de Eiken Roshi, estoy llevando adelante esa práctica acá en Argentina y en Chile y en algunos otros lugares dispersos, gracias a este evento pandémico acá y a través de que el ciberespacio se ha convertido en una especie de dojo. Ya no tenemos básicamente una localización geográfica. Pero si tuviéramos que hablar de la localización geográfica, sí, hay un grupo y un centro de práctica acá en Córdoba, Argentina, uno en Santiago de Chile, otro en La Serena y otro en Valparaíso. Y uno en San Juan, acá en Argentina también. Esos son nuestros grupos. Yo soy, por así decirlo, la cabeza, no me gusta usar ese término porque mantenemos un modo de práctica y de guía lo más horizontal posible. Entonces me gustaría hablar de que co-guiamos estos grupos con algunos estudiantes avanzados de Chile y de Argentina también. O sea, somos un grupo de 4 guías, digamos. Eso en cuanto a cómo estamos funcionando en estos momentos. Ok, sí, muy bien. No sé si esa era tu pregunta. Sí, o que... correcto, está bien, como es un poquito el tema de la presentación, ya sabemos un poco más de tu persona, ¿no? Y la labor que estás realizando en Argentina y en Chile. Sí, hemos visto tu página también, muy interesante la información. Ahora un poquito entrando con las preguntas, Augusto, nos gustaría, pues siempre, bueno, lo ideal es entrar con las preguntas, que es la más, se podría decir, la más simple y la que tiene que ver, ¿no? ¿Qué es en el caso de tu persona, qué sería el Zen y qué no es Zen, ¿no? ¿Qué es Zen y qué no es? De manera rápida, bueno, para no alargar mucho el tema, ¿no? Sí. Justamente en el canal nuestro de YouTube hay una charla que di alguna vez en Chile que se llama exactamente así: ¿qué no es el Zen? ¿Qué es el Zen? Para decirlo de un modo simple, bueno, es una disciplina de práctica, de indagación y de vivencia de la realidad, a la cual podríamos llamar la naturaleza esencial o naturaleza de Buda, según lo que se traduzca como ello. O sea, el Zen es una práctica corporal, respiratoria, de corazón y de mente, que lleva al estudiante o a la estudiante a la comprensión, entendiendo por ello vivencia. Siempre entendemos comprensión como vivencia, no como una especulación conceptual, de qué es lo que uno es y cuál es la relación entre eso que uno mismo es íntimamente y todos los seres. Y esta cuestión fundamental, que es la que late en todos nosotros, lo digamos o no, que es vida y que es muerte. Eso sería el Zen. ¿Qué no es el Zen?
bueno, el Zen no es muchas cosas. Por ejemplo, creo que el Zen no es una psicología en el sentido de que no apunta al mismo campo que la psicología occidental, no es tampoco un camino que refuerce las zonas de confort del estudiante. Hacía tiempo yo solía decir el Zen no es una terapia y hace unos años me entré a cambiar ese concepto. Y digo que sí, que de algún modo es una terapia, porque si uno se embarca en una psicoterapia o psicoemocional, terapia hacia la resolución de todos nuestros nudos existenciales, eso no va a estar finalmente resuelto si es que no se resuelve ese nudo fundamental de qué es lo que uno es esencialmente, más allá de todas las acumulaciones culturales de recuerdos y de vivencias del pasado, y cómo se relaciona eso con la cuestión de vida y muerte. O sea que el Zen comenzaría a partir de ahí. Sí, ok, listo, sí, pues más o menos. Dime, una consulta, entonces el Zen es una rama del budismo, ¿verdad? Se podría decir como es una escuela dentro del budismo, que viene Sí, pues del maestro pues de Siddhartha, ¿verdad? claro, sí, sí. El Zen es una de las tantas ramas que hay dentro de la práctica del budismo, solo que en el Zen entran grandes influencias del taoísmo chino, por ejemplo, a diferencia del budismo clásico, más filosófico. El Zen surge, decía uno de los maestros primarios acá en Occidente, el maestro Nyogen Sensaki, que fue uno de los monjes que trajo el Zen a California allá por los 50, él decía que el Zen era el resultado del matrimonio entre el taoísmo y el budismo. Yo creo que eso marca una diferencia con las otras corrientes del budismo, y a su vez tendríamos que decir que existe una gran, inmensa diversidad de corrientes dentro de lo que denominamos Zen. En general las existen dentro del budismo en su totalidad, también las existen dentro del Zen, y quiero creer que eso es bueno, esa diversidad de allí. No es que alguna de ellas afirme que posee la verdad absoluta y las otras están equivocadas, sino que son simplemente diferentes, variadas, y responden a diferentes afinidades que generalmente se van modificando en el tiempo de acuerdo a los maestros y cuál es su vivencia, el aspecto de tiempo y cultura, por ejemplo. Uno casi siempre cuando lee a determinados maestros tiende a colocarlos allá afuera, fuera del tiempo, del espacio y de las culturas, como si estuvieran hablando de un modo perenne, y no es así. Cada uno de nosotros ha estado y está en algún lugar histórico, cultural, y sometido y sometida a esas influencias y respondiendo a ellas mismas, y por lo tanto eso va configurando las diferentes líneas del Zen en los diferentes lugares. Hay un dicho en el Zen que dice que el Dharma tarda 500 años en tomar una forma nativa en determinada cultura. Eso sucedió en India, sucedió en China, sucedió en Japón, Vietnam, Corea. Y bueno, acá en Latinoamérica creo que llevamos 100 años. Ustedes ahí en Perú tienen la misión Soto, que está a cargo de mi amiga Gisen Oshiro, que no compartimos linaje, pero sí afinidad por la práctica y una profunda amistad, y ellos han estado celebrando 100 años de práctica Soto en Japón hace, creo que 5 o 6 años atrás. Así que eventualmente creo que va a surgir naturalmente una forma que nos represente como indo-afro-latinoamericanos que somos. Claro, claro, correcto. Y una pregunta, sé que la curiosidad de Augusto, en este caso, como un latinoamericano, en tu caso, pues argentino, se introducen estas líneas orientales, ¿no? Que no estás directamente influenciado. ¿Qué fue lo que te motivó y cómo se dio ese tema? Y podríamos decir que es una sucesión de casualidades. Yo vengo del campo de la música, soy un hijo de los años 60. En esa época estaba dentro de lo que fue la corriente del rock. En esa época había una búsqueda así llamada espiritual, tanto a través de las sustancias como a través de la guía de diferentes maestros, y era la época en la que los Beatles se habían enganchado con
con un maestro de la India, creo que era el Maharishi o algo así. A mí nunca me llegaron las corrientes hindúes porque no tengo ese aspecto devocional. Y entonces no me relacionaba con esas búsquedas, pero sí estaba buscando algo. Y ahí uno de los que fue mi primer maestro, que era un italiano músico anarquista refugiado de la Segunda Guerra Mundial, me da los primeros impulsos hacia el camino del Zen. Y ahí me empecé a interesar en el Zen porque veía un camino en el sentido de que es eso, algo que uno camina, algo que mientras va buscando y comprendiendo va caminando, en el que no había un culto hacia algo externo, sino no hay Dios en el budismo, si los hay, cuando se formulan en algunas tradiciones, los formulan en plural y muchos de ellos son femeninos, así que me pareció interesante eso en el Zen y como circunstancialmente en el mismo momento hago contacto con las artes marciales chinas, con el Kung Fu, y mi primer maestro de Kung Fu fue mi primer maestro Zen, formal también, ahí entré por ese lado. Sí, O sea, sí, podríamos decir que llegué al Zen a partir de la música, de algún modo, de las artes marciales también. Sí, sí, correcto, ¿no? Es más, también estaba leyendo un poco, creo, en tu página, algunos posts que habías subido, que en la antigüedad, pues los monjes o las personas dedicadas a este tema, por ejemplo, el budismo, sabían las artes marciales, ¿no? Como por un tema de protección, por lo que a veces siempre estaban lejos de los lugares céntricos. Sí, sí, siempre hubo un aspecto de, digamos, marcial, si le quieres llamar así, o de autodefensa o protección, en la mayor parte de los monasterios zen de las diferentes culturas, no solamente de la China. Muchos de ellos resistieron la ocupación invasora. Por ejemplo, el Shaolin resiste la ocupación manchú durante mucho tiempo, hasta que finalmente son derrotados. La cuestión es que si vamos a hablar de budismo y vamos a hablar de arte marcial, obviamente no es una técnica dedicada a dañar al otro, sino a neutralizar una agresión causando el menor daño posible. Mi maestro chino decía, cuando estábamos practicando, decía, técnica suprema de arte marcial, cuando va a haber problema, no estar ahí. Y creo que sí, que eso es importante. En la medida de lo posible, no estar presente en la situación de conflicto, y si la situación de conflicto está, tratar de todos los modos posibles que eso evolucione del modo más armónico y pacífico posible. No siempre es posible, y bueno, ahí entonces ya entramos en otro plano. Claro, sí, sí, pues sí, es muy entendible, ¿no? Por ejemplo, en mi caso también creo que algunos de mis compañeros seguro también hemos estudiado alguna vez Kung Fu y bueno, pues en lo poco que tenemos en ese acercamiento, pues más o menos nos damos cuenta que las ideas que tú viertes son similares, ¿no? Sobre más que todo evitar la pelea, ¿no? Evitar ese confrontamiento, ¿no? Sí. Correcto, Sí. está a gusto. Y nada, hablando un poquito del tema del budismo, ¿no? Nos damos cuenta que el budismo pues está en India, China y Japón, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias principales entre estos tres lugares? Sobre todo, imagino que comenzó en India, luego pasó a China y Japón, ¿verdad? ¿Funcionó de esta manera? Sí, sí, comienza actualmente lo que ahora es Nepal, en esa época era la frontera de India, iba bastante más arriba. Y bueno, Siddhartha Gautama plantea varias cosas que en su momento, 2600 años atrás, eran absolutamente revolucionarias. O sea, en una sociedad hinduista plantea un cuestionamiento profundo a la sociedad de castas, o sea, no acepta ese sistema de castas, y en la Sangha, esto es la comunidad de práctica, eran aceptados todos, sean intocables o no. Ese es un punto que diferencia al budismo de las otras corrientes en su lugar, y el segundo punto es que bastante más adelante de su carrera, pero al fin lo hace, produce la incorporación de las mujeres a la comunidad de práctica, cosa que también era
bastante conflictiva en ese momento, dio origen a muchos conflictos y el budismo termina expulsado de India hacia Ceilán. Desde allí se produce un pequeño proceso de retorno hasta el día de hoy, en el que es una corriente de nuevo activa en India. Pero en relación al Zen, sí, el Zen pasa de India a China en la figura de Bodhidharma, o Tamo, que sería el nombre chino de este maestro, alrededor del año 620 o algo así. Y desde ahí el Zen, en primer lugar, de China pasa a Corea. Corea es el primer lugar donde se establece el Zen después de China. Corea, Japón y Vietnam. Y las otras ramas del budismo se expanden a través de Asia, Birmania, Tailandia y esos lugares, con la práctica de un budismo más tradicional. ¿Cuáles son las diferencias? Creo que me habías preguntado. Sí, ajá, exacto. ¿Cuáles serían las diferencias pues, entre eso? Mira, el Zen como se conocía en India, difiere del Zen chino y el Zen chino del japonés o del coreano, justamente por esto que habíamos hablado antes, que son las diferencias culturales. O sea, el Zen se asienta en una cultura y toma las formas de esa cultura. Y así el Zen chino es el Zen chino. En Japón, cuando pasa, o sea, el Zen en China, tenemos esta fuerte influencia que hablábamos de taoísmo con el budismo. Cuando el Zen pasa a Japón, con los viajes de maestros chinos hacia Japón y maestros japoneses o estudiantes japoneses yendo a China y volviendo, trayendo la corriente, la mezcla natural, la fertilización natural que se da en Japón del budismo es con el shintoísmo. El shintoísmo es básicamente no sé si llamarle religión, quizás creo que sí, o una cosmovisión, podríamos decir, muy parecida a todas las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, de acá, de nuestra tierra. Algunos podrían decir que es animista. El Zen japonés tiene fuertes elementos de shintoísmo dentro de él, que el Zen chino no lo tiene. Y esas son las diferencias. Para hablar en modo muy general, porque en realidad las diferencias abundan dentro del Zen. Creo que el Zen está hecho o formado básicamente por diferencias. Yo suelo decir que en la práctica del Zen lo que queremos es que cada persona se desarrolle en su mejor potencial de acuerdo a lo que él o ella misma es. Y eso naturalmente va produciendo una polarización. O sea, cada uno es cada vez más uno mismo con sus propias características únicas. Y entonces, al afirmar esas características únicas, es natural que surja la diversidad, que creo que es uno de los elementos importantes del camino del Zen. Es muy difícil encontrar algo parecido a un proceso de clonación de maestro a estudiante o de grupo a grupo en el Zen. No existe tal cosa, cada uno tiene una importante diferencia y por lo tanto una unicidad propia. Claro, claro, correcto. Con relación, por ejemplo, Augusto, a su maestro, ¿cómo así se dio pues la conexión, ¿no? ¿Usted lo buscó, él lo buscó a usted? ¿Cómo funciona en ese tema? Bueno, he tenido varios maestros, digamos, a mi primer maestro, monje chino, lo busqué yo porque me interesaba aprender la parte de arte marcial y después terminé entrenando con él en la práctica del Zen, y lo que hago de medicina tradicional china tuvo su inicio ahí también. Ese fue mi primer maestro, estoy hablando del año 69, 70 por allí. Mi segundo maestro, que es el que considero mi maestro raíz, es Robert Eikenroshi, de quien, como dije al comienzo, soy uno de los herederos Dharma. A él llego porque mi maestro chino decide regresar a China alrededor del año 78, 79, y entonces empiezo yo a buscar nuevas conexiones, y en ese buscar nuevas conexiones para continuar mi práctica,
encontré un libro de práctica Zen de un maestro japonés que vivía en Los Ángeles que se llamó Taizan Maezumi, quien en el tiempo también fue uno de mis maestros. En ese libro había una persona que hacía un prólogo, y lo que me gustó era el prólogo de ese libro, y una extraña afinidad con la foto de esa persona, de quien yo no sabía que era maestro Zen, sí sabía que estaba interesado en la poesía, en el haiku y en el trabajo social, así que pedí la dirección a la editorial y escribí. Resultó que esta persona vivía en Hawái, era Robert Aiken Roshi y era un maestro Zen, laico. Así que ahí empecé a interesarme, establecí contacto con él y cuando pude, claro, establezco contacto con él alrededor del 78. Cuando pude, en el 80, viajé a Hawái para continuar mi práctica y terminé radicándome allí y en el tiempo yendo y viniendo entre Argentina y Honolulu. O sea que también ahí tenemos ese aspecto, otra casualidad, o sea, me encuentro con quien es mi maestro sin saber que era un maestro Zen. A través de esos intereses comunes que siguen siendo ahora mismo. O sea, hay un interés en el trabajo social y hay un interés en el arte, específicamente en la poesía y en la escritura, que me unió siempre a él. La cuestión social yo creo que es un punto que me gustaría tocar acá, porque a veces se plantea una especie de espiritualidad que implica esa paradoja abstracta de buscarse a uno mismo o encontrarse a uno mismo. Y bueno, ese uno mismo no está encapsulado acá en este cuerpo, piel y hueso, ese uno mismo es toda esta realidad. Eso está muy claro en los textos clásicos y en los maestros, y por lo tanto siempre hay un aspecto social en la práctica, en su aplicación. Hay un aspecto social de, al menos el intento de mejorar al mundo y sus relaciones, dado que lo que moviliza a Siddhartha Gautama para salir de su palacio es que una vez sale a dar una vuelta por el palacio y se encuentra con que allá afuera había sufrimiento. Y entonces decide dejar todo para buscar una salida a eso. Y yo suelo decir, bueno, Siddhartha Gautama no salió a buscar la resolución de su propio sufrimiento. Era un príncipe joven, sano, rodeado de concubinas y de riquezas adentro de un palacio completamente protegido. Él no estaba sufriendo. Lo que le hizo eco fue el sufrimiento que vio fuera de su zona de confort cuando salió. Y ahí fue cuando él busca, establece la práctica, tiene su experiencia de realización, pero eso está dedicado esencialmente a reducir o eliminar las causas del sufrimiento, no solo en uno mismo, sino en todos los seres. Y eso implica, en cierto modo, un compromiso social. Lo llamemos así o no. Sí, yo tengo una duda al respecto. ¿Sí? Usted menciona de que las relaciones, al menos en su caso, procura de que sean con sus discípulos horizontales. Quisiera saber si en general son, en la práctica del budismo Zen, son así en su mayoría, en la totalidad, o cómo es la relación entre un discípulo con su maestro. Si nos puede contar acerca de la filosofía que hay detrás. Bueno, no, generalmente no es así. O sea, eso formó parte de un proceso intenso mío de cuestionar y tratar en la medida de lo posible de reformular formas de relación y de práctica que no sean autoritarias, en las que no se dé o se dé en la menor medida posible las diferencias de roles de poder. Ahora, no siempre es así, hay corrientes más relacionadas con Asia en las que la cuestión es bastante más vertical. Nosotros no, lo cual no implica que no haya roles, ¿cierto? O sea, existen roles, pero esos roles no deben ser ejercidos como una situación de poder,
sobre el otro. Tenemos creo que Foucault era el que hablaba de al menos dos diferentes tipos de poder, el poder con y el poder sobre. Muchas escuelas asiáticas y no asiáticas hacen uso de ese poder sobre, o sea, yo soy el maestro, yo soy el que conoce todas las respuestas, tú eres un simple estudiante. Ese es poder sobre. El poder con es otra cosa, o sea, yo puedo conocer algunas cosas del camino, pero el camino lo vamos a caminar juntos. Y en ese caminar juntos yo voy a ir aprendiendo, tanto como la otra persona. Eso es lo que yo quiero hacer. Muchas gracias. Augusto, Correcto. disculpa. Augusto, un poquito preguntando acerca del, por ejemplo, el tema del Zen, del budismo Zen, tiene su lado esotérico. Hay prácticas esotéricas como, por ejemplo, se podría decir desdoblamiento, cosas por el estilo, desdoblamiento astral, sueños, telequinesis, cosas por el estilo. ¿Hay prácticas de ese tipo en el budismo Zen? No hay prácticas de ese tipo en el Zen, pero existe un aspecto de la práctica que sucede espontáneamente y es parte del camino al cual en japonés se llama Makyo. Makyo quiere decir visión misteriosa. Eso puede aparecer en algún momento de la práctica y puede ser superficial o algo más profundo. Suponte un Makyo superficial es, estoy haciendo práctica de meditación o de zazen y de repente veo que la alfombra empieza a ondular o la alfombra está llena de hormigas que van caminando. Eso es un Makyo que es intrascendente. Otro tipo de Makyo es en el que se producen algunas cosas. Aiken Roshi decía, es un estado en el que se dan como tres condiciones. Una de esas condiciones es una sensación de atemporalidad, que eso podría ocurrir en un tiempo sin tiempo. Ahí. La otra es que uno mismo es el protagonista central de aquello que está sucediendo y la tercera es que uno emerge de allí con una sensación de aliento en la práctica. Ese es otro tipo de Makyo y generalmente es considerado como un heraldo, como un anuncio de que estamos acercándonos a alguna de las tantas comprensiones que esperamos tener dentro del camino. Pero no es algo que se busque activamente. De hecho, me gusta citar una anécdota de Siddhartha Gautama caminando a la orilla de un río y encontrándose con una asceta y le pregunta cuánto tiempo había estado meditando ahí. El asceta le dice que 30 años. El Buda le dice, ¿qué lograste en esos 30 años? Y el hombre le dice, puedo pasar de esta orilla a la otra del río sin mojarme. Gautama le dice, palmeándole la cabeza, has perdido tu tiempo, amigo, por 3 monedas que le doy al barquero puedo hacer lo mismo. Creo que sí, pues sí es entendible ese tema. A veces si nosotros nos enfocamos mucho en el tema pues, de esoterismo, desarrollar algunas habilidades, pero a veces dejamos de hacer otras cosas que quizás son más beneficiosas para la sociedad, ¿verdad? Sí. Existe suficiente magia en este momento presente en el que estamos hablando todos nosotros como para tener que ponernos a buscar algo distinto. Quizás lo que estamos diciendo acá del Zen es que realmente podamos apreciar con la totalidad de nosotros, nuestro corazón, cuerpo, mente, la tremenda magia, la belleza, la potencialidad que tiene este mismo momento y cada una de las palabras que estamos intercambiando y esta pantalla de la computadora. Todo esto es único, es precioso, no se va a repetir jamás. Y los humanos tendemos a dejarlo pasar. Es cierto. Y eso es completamente cierto. ¿No? Disculpa, sí. Adelante, Jonathan. Augusto, me gustaría realizarte una pregunta. Sí. Digamos, en nuestro curso hemos visto algunos pensadores de la India, como por ejemplo el pensador Shankara, quien consideraba que el yo, el mundo externo, la idea de Dios, son ideas irreales, son ideas causadas por la ignorancia. Me daba mucha curiosidad que tú nos decías que el Zen es una disciplina de práctica, indagación y vivencia de la realidad.
Sí, y que a la vez nos decías justamente que el Zen busca que cada uno se desarrolle en sí mismo, en su propia potencialidad, pero que el yo no está encerrado aquí en este cuerpo, sino que claro. está, sino que está como más allá. En ese sentido, me gustaría preguntarte cómo entiendes esta idea del yo, si existe un yo, cómo entiendes el mundo, y bueno, entiendo que nos hablabas también de que tu linaje es un budismo laico. Entonces también, Sí, ¿cómo concibes esto? sí. Eh, Hay un problema de traducción en general, sobre todo al castellano. La mayor parte de los textos en otros idiomas usan la palabra self, y acá generalmente se traduce self como yo y no es lo mismo. Self es el sí mismo. Cuando en el budismo hablamos, no hablamos de un yo, hablamos de ese sí mismo, y es ese sí mismo que es abarcante, no es propio de este cuerpo o de este Augusto Alcante. Y ya que hemos hablado de los problemas en los que se metió Siddhartha Gautama en India, uno de los problemas que se metió era ese, justamente, porque el Vedanta afirmaba la existencia del yo supremo o el sí mismo supremo, al cual le llamábamos el Atman. Gautama viene y plantea el Anatman, o sea, la no existencia de tal cosa. Pero no es la no existencia de eso como afirmar la nada, sino que lo que el Dharma de Gautama plantea y aspiramos a vivenciar a través de la práctica de los estudiantes Zen es que no existe un sí mismo que tenga una entidad independiente. O sea, si vamos a hablar de un sí mismo, es un sí mismo que coexiste con todos los otros seres como tales. Y no hay realmente un límite tajante entre uno y otro. Ese es, para expresarlo en palabras lo más sencillamente posible, como entiendo esta formulación del Dharma. Lo segundo que me habías preguntado creo que era de la cuestión laica. Sí, correcto. ¿Cómo comprendes también, pues, este budismo laico? También causa curiosidad, no había escuchado sobre ello. Bueno, hay en la historia de los clásicos y de la tradición tanto en China como en Japón, personajes destacados que fueron laicos y que llevaron la práctica eh, a nivel cotidiano, digamos, familiar, de su vida de trabajo y de familia. El más famoso de ellos es un contemporáneo de Gautama que se llamó Vimalakirti, quien era muy respetado por Siddhartha Gautama y era laico. Y hay 4 o 5 grandes personajes destacados en la historia de China y de Japón que fueron laicos. O sea, nunca se afirmó la necesidad absoluta de la ordenación monástica para poder dedicarse a la práctica. Y creo que bueno, que el mundo, nuestra cultura va pasando en estos tiempos por un proceso en el que Aiken Roche le llamaba de laicización, como que las cosas se van haciendo cada vez más laicas, como tales. Y bueno, yo creo que así como algunos pueden tener una vocación monástica y sentirse atraídos a una vida de monje o monja en un monasterio, lo cual me parece absolutamente respetable y le doy la bienvenida porque son los que mantienen a través del tiempo una determinada forma tradicional. Otros no tenemos esa vocación, tenemos una vocación de práctica laica, como es mi caso, jamás pensé ordenarme. Y bueno, eso es lo que vivimos. Tuve la suerte y la dicha de encontrarme con Robert Aiken Roshi, que planteaba exactamente lo mismo y que a través de su maestro anterior, que también era laico en Japón, generamos esa corriente. Ok, gracias. Mira, en este mismo orden, me gustaría consultarte. Nosotros nos preguntábamos, desde lo poco que sabemos del budismo Zen en específico,
si al no interesarse por la idea de Dios, por la naturaleza de Dios, podía quizás caer en un nihilismo. Ahora escuchándote, de hecho, me da la impresión de que podría ser lo contrario, de que quizás Exacto. podrías promover un vitalismo. Entonces me Sí, sí. gustaría consultarte si cómo ves estos dos conceptos y qué relación tienes con ellos. Creo que estás en lo correcto. Me parece, de acuerdo completamente con lo que acabas de decir. Yo recuerdo vagamente en mi adolescencia haber leído un libro de un filósofo de Argentina que se llamó Vicente Fatone, y el libro se llamaba Budismo Nihilista, y hacía un estudio de las diferentes formas de budismo, y no me acuerdo nada de ese libro, solo me acuerdo de una frase de ese libro, y me basta para el resto de mi vida. La frase de él en ese libro decía: aparentemente tanto el existencialismo como el budismo afirman la esencialidad del vacío, pero allí donde el existencialismo termina en la náusea, el zen termina en la sonrisa. Creo que es una buena definición. Sí, correcto, Augusto. Augusto, siguiendo un poquito con el tema de la entrevista, hay conceptos, por ejemplo, que he estado leyendo de tu página, que es interesante, los posts, ¿no? Un poquito empapando recién con este tema del budismo, ¿no? Porque es un tema un poco diferente para nosotros. Hablando del nirvana al parinirvana, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia y de qué manera, pues, se puede llegar del nirvana al paranirvana? Y muriendo. La única, la única. Parinirvana, Parinirvana es un término figurativo que expresa básicamente la muerte de Siddhartha Gautama, o sea, su fusión última con esta vaciedad. Nirvana es un término que en general casi no se usa dentro del Zen, es más bien del budismo tradicional. El nirvana quiere decir básicamente sin respiración. Nirvana, sin respiración. Y en ese sentido, figurativamente, metafóricamente, se refiere a un estado de cesación en el que uno mismo cesa, no está allí presente. Y por lo tanto puede tener una aprehensión directa de la realidad. Esas serían las dos diferencias la diferencia entre esos dos términos. Así que muriendo nada más quedaría llegar al parinirvana. Si encuentro otro modo antes de morir, te lo voy a contar. Ok, Augusto. Augusto, y una pregunta un poco personal. ¿Sientes tú que has encontrado la iluminación o algo muy similar? Mira, estamos con una abundancia de cortes de luz y de energía eléctrica en Argentina acá que impiden que realmente pueda afirmar esa vivencia. Claro, eso es todo un tema, todo un proceso, ¿no? Imagino, ¿no? Que muchas veces en una vida se puede alcanzar, Augusto. Esa es la idea. El punto es que solo tenemos una, así que o se alcanza en esta o perdimos. Ahí creo que en ese término también hay otro problema de traducción. Iluminación o enlightenment suena bastante de máxima, así, casi fuegos de artificio. Y en realidad yo creo que es una mala traducción desde los idiomas de Asia, tanto chino como japonés. Eiken Roshi me hacía notar que la mayor parte de los diálogos que hay por ahí entre monjes y maestros, maestros y estudiantes, que terminan con, y el monje alcanzó la iluminación, traducimos así, el término en realidad que está escrito allí en sino-japonés es intimidad. Y entonces la traducción debería decir, y el monje o la monja alcanzó la intimidad, en el sentido de que alcanzó esa vivencia ahí. Eso tiene otro contenido bastante diferente del contenido de iluminación, de ese tipo de boom, así. Yo suelo hablar de que el
el zen que me gusta es el que llamo el zen del ajá, en el que uno se da cuenta de esas cosas de un modo tan simple, tan natural y tan íntimo como aquello que nos hace decir, ajá, es así. Hay libros que plantean, de hecho hay un libro que uno de los capítulos es como, tiene diferentes capítulos en los que se relata experiencias de iluminación de contador de 46 años japonés, experiencia de iluminación de ama de casa americana de 50 años, bla, bla, bla. Y todos ellos son bastante destellantes las experiencias, pasan un montón de cosas. Bueno, esa no ha sido mi experiencia, hasta donde sé tampoco la fue de mi maestro, y tiendo a desconfiar de vivencias de ese tipo. Yo creo que me gusta citar una frase del maestro Dogen Zenji, que fue el fundador de la escuela Soto japonesa. Él dice, la luz de la luna no perturba ni sacude al agua del pozo, y aún así es reflejada en cada gota de ella. A lo que yo creo que Dogen apunta ahí es que cuando la experiencia de comprensión, la vivencia de comprensión está madura, o sea, el container está maduro, no hay fuego de artificio, es simplemente eso, es una comprensión que sí involucra a la totalidad de uno mismo, involucra el sentimiento, involucra la comprensión mental, involucra lo corporal, involucra todo lo que somos, pero no necesariamente es algo que destelle. Fíjate que en el mismo caso dice la leyenda, nunca sabremos si es realidad o no, obviamente, pero tampoco nos ponemos muy obsesivos con que las cosas tengan realidad histórica en el camino del Zen. Dice la leyenda que cuando Siddhartha Gautama bajo ese árbol Bodhi ve la estrella de la mañana por primera vez, a pesar de que esa estrella salía todas las mañanas, esa vez él la ve por vez primera. Él se levanta y dice las siguientes palabras: oh, qué hecho maravilloso. Todos los seres han tenido la comprensión del Buda y tienen la misma sabiduría y compasión del Tathagata. Tathagata era el término que él usaba para referirse a sí mismo, no usaba el término Buda, decía Tathagata, que literalmente quiere decir lo que así viene, momento a momento, Tathagata. Y él se levanta y dice, todos los seres han realizado el camino en este momento y tienen la sabiduría y compasión del Tathagata. En ningún momento él se refiere a sí mismo. Cuando tiene su visión y su realización, esa visión y realización era que todos los seres lo acompañaban al respecto. Pero no vio cosas extraordinarias, ni le surgieron luces, ni nada. Simplemente fue esa comprensión. Ese es el que yo llamo el Zen del ajá, así es. Tengo una duda al respecto sobre la meditación. Hace unos meses estuve buscando información sobre la meditación en general, y cuando llegué al tema de la meditación Zen, el maestro, que era japonés, creo, decía de que era difícil marketear la meditación Zen como actividad, puesto que uno debe estar preparado para no conseguir nada con la meditación. Y yo me pregunto cuál es el rol de la meditación dentro de la práctica Zen en esa búsqueda de la meditación, y qué otros tipos de meditación, aparte de estar sentado en posición de flor de loto, hay dentro de la práctica Zen. Porque he visto también, precisamente, hay un tipo de tiro con arco, el Kyudo, arquería Zen, que precisamente trata de armonizar cuerpo, mente, espíritu, y se puede considerar como una forma de meditación también. Sí, sí, tienes el Kyudo, tienes la ceremonia del té, tienes un montón digamos, hay ceremoniales dentro de la práctica del retiro de Zen Sesshin, como por ejemplo la ceremonia de la comida, que está altamente ritualizada. Cada uno de los gestos esos es un movimiento
que al ser ejecutado con la totalidad de nuestra mente, corazón y atención, es una forma de meditación en movimiento. Nosotros afirmamos, si han entrado a nuestra página, habrán visto que hablamos de Zen en movimiento. Nosotros alternamos la práctica de quietud con la práctica del movimiento. Generalmente son algunas de las artes internas de la tradición china las que practicamos. Quisiera decir algo con respecto a eso que comentaste de no lograr nada. Hay una tendencia a decir que uno debe sentarse a meditar, practicar el Zen sin propósito. Yo creo que eso es una especie de enorme oxímoron. O sea, ¿cómo me voy a sentar sin propósito? Ya el hecho de sentarme es un propósito, si no estaría en la playa tomando cerveza. Eso no es posible, no hay nada dañino en el propósito. El mismo Dogen Zenji habla, el término que él usa es el Bodai Shin, que en japonés quiere decir algo así como el anhelo por la comprensión. Ese anhelo por la comprensión es lo que nos trae a nosotros a la práctica. Y de un modo u otro es lo que nos tiene ahora acá en este Zoom, charlando. Ese anhelo por la comprensión. Es genuino, está bien, forma parte de nuestra naturaleza y es el que nos trae a la práctica. Lo que generalmente han traducido, y creo que mayoritariamente se remonta a traducciones de la escuela de Shimaro, Taisen de Shimaro, japonés que enseñó en Francia, es la palabra japonesa mushotoku, que se ha traducido como sin propósito. Bueno, pues no es así. Mushotoku literalmente quiere decir ad honorem. O sea, practicas tu práctica, Zen, tu meditación, ad honorem, sin paga, que es muy distinto a sin propósito. Por amor al arte, digamos. Claro, claro. Muchas gracias. Sí, correcto, Augusto. Ya un poquito, bueno, para ya un poquito terminar la reunión, como es el tiempo, pues se va bastante rápido, ¿no? Cuando el tema es bastante interesante. Un poquito ya como para culminar, Augusto, queríamos consultarte. Es una pregunta un poco personal quizás, ¿no? Pero para cerrar me parece interesante. ¿Cómo ve y cómo vive el amor de pareja un maestro Zen? Bueno, yo tengo un dicho, que quizás se vuelva famoso en el tiempo, y ese dicho es, nadie es un maestro Zen para su propia esposa. Eso yo creo que es real y no lo es al mismo tiempo. O sea, yo estoy en una relación con mi compañera de vida de más de 34 años, creo, algo así. Y hemos compartido la práctica, ambos, y seguimos de algún modo compartiendo esa práctica. Ahora, la vida cotidiana de un maestro o maestra Zen, si tiene algún ideal, es que no transpire Zen, sea cotidiana, común, normal. Si existe esa transpiración con olor a Zen, es porque no hay madurez en la práctica. Así que, frente a tu respuesta, no puedo hablar en general. No sé cómo vivirán sus relaciones de pareja o de amor otros maestros o maestras Zen, te puedo decir cómo la vivo yo, y no veo que haya una diferencia esencial en cómo vivir el amor, si es que practicas el Zen o no, porque los valores en los que se basa la práctica y la comprensión del Zen no son exclusivos del Zen. Yo creo que te podría decir cómo vivimos la relación, y te diría sí, con amor, con respeto, con creatividad, con intensidad, con compromiso, pero bueno, eso no son valores propios exclusivos del Zen, son de cualquier persona que tenga un buen corazón. O sea, ¿cómo vive maestro o maestra Zen en una relación de amor? Yo te diría como una persona común
que tengan buen corazón. Exacto, Augusto, ¿no? ¿Alguna pregunta más, compañeros? Jonathan, creo. No, creo que así. Listo, entonces, Bastante. Augusto, bueno, entonces ya creo que hemos llegado a la final de la entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por el En cualquier momento. momento que ustedes quieran repetir esto, ya sea grupal o individualmente, conéctense, hacemos un tiempo y Genial. lo hacemos de nuevo. No es Genial, ningún genial. problema, al contrario, es un placer. Listo, igualmente. Entonces, un saludo de acá desde Perú para Argentina. Cuídate mucho y suerte. Gracias. ¿Ah? Hasta luego, hasta luego. Gracias, a todos. igualmente. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.